Son las 11:13 del día 23 del mes 6. El 6 es un número perfecto y es el primer número perfecto según Pitágoras. El segundo es el 28, pero bueno, hoy vamos a hablar de Alan Turing. Alan Turing es considerado el padre de la computación y bueno, es matemático, filósofo, lógico, científico, corredor de bolsa. No es cierto, no, pero era corredor de maratón. De hecho era el mejor de Inglaterra. Y también es científico de la computación, es criptógrafo y además, como sabes, es una puta leyenda. Y bueno, vamos a empezar con algo muy interesante. Son las matemáticas decidibles. ¿Existe algún método bien definido que pueda aplicarse a cualquier sentencia matemática y nos diga si existe algo que sea verdad y algo que no sea verdad? Bueno, esto fue un problema planteado por David Hilbert, que es el padre del análisis funcional y también uno de los cuales han dado muchas parteaguas en las matemáticas. Y bueno, en 1931, Kurt Gödel derrama un jarro de agua fría sobre la comunidad matemática porque nos dice que existe una respuesta negativa con base en la idea de la axiomatización general, o si podemos decidir si una verdad es demostrable o no es demostrable. Y con esto nos lleva a la idea de que existe una limitación interna en la axiomática. Y bueno, pero vamos ahora a lo más chido, que tiene que ver con la aritmética. En general voy a hablar un poquito de los números naturales. Los números naturales se podría decir que son bien construidos por Dedekind y Peano, ¿no? Los acciones de Peano. No se demuestran porque ya vienen, o sea, la demostración se podría decir que es muy trivial porque los acciones no se demuestran, son verdades, son cosas que son ciertas. Entonces, a grandes rasgos, no vamos a entrar en ese tema. Bueno, voy a continuar. Pero esto es muy importante para la aritmética. Y Gödel precisamente lo que entendió fue la consistencia e inconsistencia de la aritmética. Pero bueno, existe algo que dice que hay proposiciones, o sea, siempre van a existir proposiciones tales que ni siquiera su negación pueden deducirse de los axiomas. Y lo que es peor, un sistema no puede probar su consistencia por sí mismo. Entonces, vamos ahora ya a hablar de Turing. Turing reformula estos resultados en el trabajo, un paper que se llama Los números computables, con una aplicación al Einstein's Tungsten Problem, que es prácticamente esa idea de lógica que operan prácticamente todas las inteligencias artificiales, sí, no, y etcétera, y todas las clases de probabilidad posibles, etcétera. Pero después de esto, lo que va a ocurrir es que la idea del lenguaje formal, o sea, se sustituye el lenguaje formal universal descrito por Kurt Gödel. Entonces, esto se llama una máquina de Turing. Que también Alan Turing utilizó sus famosas máquinas para encontrar los ceros no triviales de la función z. Y bueno, pero en general, este video sí es de muchas matemáticas, así que espero disfruten. Una máquina de Turing es en realidad un dispositivo hipotético que se podría decir que es una máquina de computación y sirve para estudiar los límites del cálculo mecánico. ¿Qué es lo que hizo Alan Turing? Turing demuestra que existen problemas que una máquina no puede resolver, pero esto no puede parecer un tanto abstracto porque no está muy cerca de la realidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya no vamos a hablar de todo ese pedo, pero sale Winston Churchill y la chingada, y que prácticamente lo único que van a hacer es descifrar códigos secretos de los nazis. Y ya, todo eso ya lo sabemos porque ya vimos la pinche película que está en internet, o bueno, no lo sé, donde sea. Pero en general, el punto chingón de acá es que en 1945 y 1948 Turing trabaja en el Laboratorio Nacional de Física y en el diseño de un motor de computación automática, y en el 46 presenta el primer diseño detallado de un computador automático, y es el secretismo en el cual salen todas las jaladas que ya nos vamos a saber de Turing. Pero yo quiero que cuando escuches la palabra Turing no empieces a hablar de homosexual y esas cosas que valen madre. O sea, de hecho al final los seguidores incluso de Alan Turing que solo recuerdan a Turing por las pendejadas que hicieron los gobiernos tontos de su tiempo,
es tonto hablar de eso. Entonces cada que hablemos de Turing vamos a hablar de lo chido de Turing. Y una de las cosas más geniales es que trabajó en el software de una de las primeras computadoras reales, es la Manchester Mark I, y publicó un paper que habla acerca de la computación, de las máquinas computacionales y la inteligencia. Entonces, lo que dijo prácticamente es que existe un experimento que hoy lo conocemos como el test de Turing, el cual define el estándar humano, ¿no? Y entonces la idea acá es cómo identificar que estás hablando con un humano y cómo saber si no es un humano o si es una inteligencia artificial, ¿no? Y realmente, bueno, pues muchas veces has hablado con un bot. La chica que te mandaba su pack era un bot y cobraba en dólares. Entonces ya has hablado con bots y realmente no te has dado cuenta que eran bots. Entonces vamos a decir otras cosas acerca de, por ejemplo, el juicio de Alan Turing, reitero, tiene poco que ver con lo que realmente pasó. O sea, en esencia eso vale más. Pero vamos a empezar con algo bien chido. Y aquí hay algo que me gusta mucho puntualizar, y no lo dije antes, pero el propio nombre de Alan es una cosa matemática, porque Alan significa A a la N, a la N, A elevado a la enésima potencia. Eso, no sé, me parece muy chingón. Bueno, la ciencia es una ecuación diferencial, la religión es una condición de frontera, dijo Alan Turing. Y bueno, pero no solamente hizo el cómputo, o sea, también el concepto de inteligencia artificial, que es la tesis de Korch, del problema de la decisión de Alan Turing, ya revisa la construcción de máquinas de Turing, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de la generalización de las numeraciones de Gödel, son usadas en el caso de las máquinas de Turing. Y bueno, ahora ya que di toda esta prórroga matemática, que creo que era necesaria porque si no, no me van a entender nada de lo que voy a hablar. Pero aquí va. Primero, es que, bueno, son muchas cosas, pero vamos a hablar entonces del problema P contra PNP. Primero P, NP, y NP completo pertenece a las clases de complejidad. En segundo lugar, un problema se dice de manera muy informal que está en la clase de complejidad P y puede ser resultado mediante un algoritmo determinista en tiempo, número de pasos, polinómico respecto al tamaño de la entrada. Entonces, para comprender la clase de complejidad de NP, debemos introducir el concepto de no determinismo. Dado un problema y una entrada de tamaño n, un algoritmo no determinista conjetura una solución normalmente denominada el certificado y verifica que la solución conjeturada es realmente una solución válida para el problema. La clase NP es la clase de los problemas que pueden ser resueltos, verificados, por un algoritmo no determinista en un número de pasos polinómico, es decir, en el tamaño de la entrada. O sea, el número de pasos que tarda en comprobar que el certificado es realmente una solución sin otorgar ningún tiempo a la determinación del certificado. Entonces la clase NP completa es la clase de problemas NP, son más difíciles de resolver en tiempo polinómico porque son más difíciles en el sentido de que si se demostrara de un problema que está en NP completamente tiene una posición polinómica determinista. Entonces esto de huevos te implica que todos los problemas NP estarían también en P, por tanto P es igual a NP. Bueno, ya. Pero hay otro problema abierto que es la conjetura Cook, y es conseguir si el contenido siguiente es estricto, es P, es subconjunto de NP, y ya, bueno, pero podríamos usar la máquina de Turing como una caracterización de algoritmo. De lo poco que podemos hablar de Turing es que resolvió un problema de definir el algoritmo. Según él, todo lo que podía hacer en su máquina era un algoritmo, si no, no. Entonces solo necesitas el axioma de elección, si no la demostración es bastante difícil. Y ahí vamos a entrar a las ideas de Galois, pero no vamos a entrar a eso porque no me va a dar tiempo. Entonces voy a intentar ser lo más breve posible, no estoy siendo breve, pero vamos a la acción. Turing en 1947 dice: no puede haber una máquina que distinga las fórmulas comprobables del sistema de las no probables. Por otro lado, si un matemático se enfrenta a un problema así, buscaría y encontraría nuevos métodos de prueba. Entonces esto da un aspecto central de la creatividad, de lo que es el soñar despierto en los matemáticos, porque la mayoría de gente cree que un matemático solo sirve para probar teoremas, y en teoría sí, pero bueno, pero también resuelven mucho. Bueno, es una resuelta, ¿no? El proceso creativo en matemáticas, o sea, si yo te preguntara ¿qué es lo que identifica a un humano de una inteligencia artificial?
¿Cuál sería la respuesta? Primero tendríamos que definir qué demonios significa inteligencia. Y bueno, la inteligencia como tal podríamos decirlo que es la capacidad de resolver problemas, ¿verdad? Pero entonces, si nos vamos a esa lógica tan simplista, una máquina pues también entonces es inteligente, ¿no? Porque puede resolver muchas cosas a la vez. Digo, debido a las ideas matemáticas que ya hemos implicado. Entonces, ¿eso hace que una computadora sea inteligente? Sí, pero por algo se llama inteligencia artificial, o sea que no tiene una inteligencia como tal. Entonces aquí el punto es, ¿cuál es el punto categórico que le da a la humanidad? La creatividad. Esa es la respuesta. Un humano se diferencia de una inteligencia artificial porque el humano es creativo y la inteligencia artificial simplemente no se puede. Actualmente, bueno, yo he estado viendo muchas cosas, pero por ejemplo una de ellas es que se ha podido hacer una coyuntura más superior acerca de la propia magnitud matemática y podemos explicar entonces que la inteligencia como tal tiene que ver no solo con resolver problemas, sino con resolverlos de la manera más creativa. Por ejemplo, ¿qué es lo que diferencia una máquina de un pintor? Yo te podría decir que ahora mismo tenemos inteligencias artificiales que también hacen pintura y que de hecho pueden hacer mucho más que una pintura bonita. ¿Por qué? Porque les hemos puesto propiedades, las cuales son la estética. La gente cree que lo bonito, lo bello, lo sublime, lo admirable, es aquello que es estético. Entonces si es estético es bonito. Por ejemplo, una cara chula de una morra, no sé, que esté guapa, tú le dices que tiene simetría bilateral, es decir, si tú la ves de un lado, el otro la ves bonita. Y bueno, eso podría explicar un poco lo que es belleza, ¿verdad? Pero entonces, si nos basamos en estética, eso sería lo bello. Pues existen inteligencias artificiales que también saben identificar lo bello. Entonces, lo que difiere de una inteligencia artificial y de algo que no es inteligencia artificial, estrictamente, y en el sentido más profundo del término, es la capacidad de ser creativos. Es todo. De hecho, he estado hablando con muchos hombres que están en esa idea, y ahorita por ejemplo estamos en unos proyectos acerca de la programación y cómo podemos implementar la programación para poder generar aplicaciones y la chingada. Pero mi punto es, yo les he preguntado a algunos de ellos y les digo, ¿qué te diferencia a ti? O sea, ¿sabes? Por ejemplo, a ver, voy a decir una cosa muy interesante. Actualmente, OpenAI están creando una supercomputadora que autocompleta código Python y es capaz de definir, de compilar el código que las define. Y eso significa a grandes rasgos que ya existe, o sea, ya se puede, ya no vamos a necesitar programar, al menos en algún sentido. Y aquí surge una idea muy general que me estaba diciendo un amigo la otra vez. Los programadores dicen, yo ya no quiero inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. Lo que yo quiero es pues, hacer que la rueda tenga sentido, ¿no? ¿Y eso qué significa? Dice dos cosas, y esto va a sonar muy feo, pero es la verdad. Eso significa que la mayoría no la mayoría de programadores, pero no significa que los programadores se van a quedar sin trabajo. Significa que los programadores mediocres se van a quedar sin trabajo. Porque aquellos que dicen, es que me vale madres, o sea, mientras la rueda funcione ya no tengo por qué inventarla, ¿no? Y eso te lleva a una holgazanería brutal, porque ya estás diciendo que lo que te separa de la inteligencia artificial, que es la creatividad, ya te está valiendo madres, las cosas son igual que una computadora. Si hablamos en términos matemáticos, una computadora, por muy capaz que sea, no te podría demostrar la hipótesis de Riemann. Y neta no podría. De hecho, decía uno de los mejores conferencistas que he escuchado, que si tú a un supercomputador le dices demuéstrame la hipótesis de Riemann, la demostración va a tardar lo equivalente a más de 1.000 millones de hojas. Y te va a decir que esos 1.000 millones de hojas son las más cortas de la demostración que existe. Entonces, aquí la idea es que lo que diferencia a los humanos de las inteligencias artificiales es que nosotros queremos comprender por qué. O sea, porque en la computadora la idea de encontrar primos y eso de los ceros no triviales de la función z de Riemann, en teoría,
son bastante... la computadora te dice que sí, que la hipótesis es cierta, pero los humanos quieren entender por qué la hipótesis de Riemann es cierta. Y entonces eso te lleva, bueno, a mí me lleva una idea de Kurt Gödel, que dice, o la mente humana es demasiado pequeña para la matemática, ¿Aún los tienes? Claro que sí. o perdón, o las matemáticas son más, no, o las matemáticas son mucho para una mente humana, o la mente humana es superior a una máquina. Y yo, la verdad, siempre soy pro Gödel, y obviamente le creo todo lo que diga Gödel. Y Gödel demostró también la existencia de Dios. Y de hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis, demostró la existencia de Dios en sus últimos años. Cuando Kurt Gödel ya estaba a punto de morir, tenía la demostración y un día se le enseñó a uno de sus alumnos más llegados, supongo que era un vato también súper brillante, y este güey le copió todo, bueno, agarró todo, es literalmente definición, teorema, definición y así. Es la manera más bonita de demostrar, definir, y este vato puso un chingo de axiomas. Si tú aceptas los axiomas de Kurt Gödel, Dios existe. Esto se llama lógica modales de síntesis. El punto es, Kurt Gödel es un genio. Todo lo que haga y diga, para mí, me parece bastante congruente. Y vuelvo a aclarar, lo dijo en sus últimos años de vida. Y de hecho, él parte de una idea que se llama San Anselmo, y modifica absolutamente todo, lo cambia por completo, y luego esa idea de San Anselmo, Gödel le da una idea que ya les da propiedades, que se pueden hacer solamente en lógica modales y 5, y con eso llega a una conclusión muy bonita de que Dios existe. Pero ya estoy debrayando mucho y no quiero debrayar. A grandes rasgos, vamos a seguir hablando de qué chingados tiene que ver, bueno, cuál es el punto de una inteligencia artificial. Una cosa que voy a decir es que el cerebro no es una máquina de Turing, como muchos creen. Hay muchos datos que creen que saben muchas matemáticas, y digo creen porque tienen doctorado, pero los güeyes tienen la cabeza bastante averiada, porque ellos creen que el cerebro es una máquina de Turing, y no lo es. Bueno, voy a decir algo que dijo Turing. Bueno, aquí va una idea general. Y la cual es... Verga. ¿Ya se acabó? Chingados. Mi hermano es demasiado pro para jugar videojuegos, y eso creo que va a hacer que se acabe rápido el video. Pero voy a decir una definición rápida. Sea delta una secuencia, y ya pone números binarios, cuya enésima cifra es 1 o 0, según que n sea o no sea satisfactoria en una consecuencia inmediata del teorema de S8, hasta que delta no es computable, es hasta donde sabemos que la actualidad posible de cualquier número asignado de cifras de factorial pueda calcularse, pero no por un proceso uniforme. Cuando se han calculado las suficientes cifras de factorial, es necesario un método esencialmente nuevo para obtener más cifras, y Turing dice que son números computables. Prácticamente Turing prevé la posibilidad de que un matemático humano pueda calcular cualquier número deseado de dígitos de una secuencia no controlable en virtud de la creación de nuevos métodos cuando sea necesario. O sea, Turing lo que analiza es que la intuición, inspiración, ingenio, no estoy seguro de si mi uso sea la palabra intuición es correcto o si su inspiración sería mejor. Turing continúa discutiendo esto, y bueno, luego dice que la intuición, bueno, empieza a debrayar igual como yo sobre acerca de la intuición, y los resultados directos de inseguridad o incompleta sobre los sistemas de lógica equivalen a esto, y esto no puede esperar poder resolver el problema, bueno, lo de sí o no, y no se puede esperar que un sistema cubra todos los métodos de prueba posible. Turing está dando un giro interesante a los resultados incompletos, que generalmente se expresan en términos de que existen afirmaciones matemáticas que son verdaderas, que no son demostrables, y en la forma de que Turing ve las cosas, prácticamente lo que dice es: hacemos pruebas presionando una y luego revisando para ver si es correcta. Cuando uno toma en cuenta el número, uno tiene que admitir que no hay uno, sino muchos métodos de verificación. Son necesarios. Al escribir sobre lógicas ordinales, tenía la idea de que
creo que adoptas una actitud hilbertiana mucho más radicalmente respecto a las matemáticas que yo. Dice, si todo es conjunto formal, no se trata de encontrar pruebas que puedan verificarse en una máquina. Es difícil saber de qué se trata. O tiene en mente que hay, o debería haber, o podría haber, pero no se ha descrito realmente en ninguna parte de algo una máquina fija. Como tal y como consecuencia, el atuendo formal es que, por así decirlo, sobre una actitud toma forma de esta actitud. Entonces, hay poco más de decir, simplemente tenemos que acostumbrarnos a la técnica de que esta máquina y resignarnos al hecho de que hay algunos problemas que para los cuales nunca vamos a poder obtener la respuesta. Y a grandes rasgos, la intuición y todas estas cosas sobre la inspiración o la creatividad a las que se refiere Turing no es más que una discusión que se localiza con mucha precisión acerca de lo que es responsable de la máquina de prueba o teoremas apropiada, la máquina de Turing apropiada. Y bueno, el teorema de Gödel, como sabes, muestra esto. Y a grandes rasgos, objeción matemática de Turing es a la inteligencia artificial y da esta sucinta la declaración de la objeción matemática. Y a grandes rasgos, la idea es considerar que una máquina específica alguna vez responderá a la máquina sí a alguna pregunta, y eso no lo sabemos, pero sí sabemos algunas cosas como por ejemplo Penrose. Los argumentos de la parte de que este libro puede aplicar igualmente bien contra un modelo de comprensión matemática, Oracle Machine, que contra el modelo de Turing Machine, casi sin cambios. Penrose lo pone en un libro que se llama Sombras de la Mente. Y bueno, básicamente Turing llama un oráculo a una caja negra capaz de producir los valores de alguna función, y esta función ninguna máquina de Turing puede calcular. Por lo tanto, la caja a la máquina es un poco como agregar un nuevo axioma independiente a un sistema lógico, lo cual nos genera como un resultado la adición en el aparato que puede probar más de lo que era capaz de probar. Y entonces Penrose describe unas máquinas que es el oráculo y devuelve los valores de la función en intención de máquinas de Turing. Y entonces, puta madre. Ok, creo que ya se jodió esto. Y la verdad es que me falta muchísimo, pero yo creo que ya aquí muere esto. Muchas gracias por ver el video y recuerda que Alan Turing no solo era gay, sino era el gay.